Muy buenas noches, queridos compañeros. Vamos a entrar a la última parte, ¿no? Esta es la parte que, por favor, quisiera que presten un poquito de atención. Esta es una tesis que le ha elaborado la doctora Paredes, ya también ha salido de la UPEA el año pasado, el anteaño pasado, ella ya se ha titulado. No, ustedes saben que todas las tesis son publicadas y demás, y yo generalmente tomo como ejemplo las que más no han sobresalido, etcétera. Esta es una de las mejores tesis, no, pero lo que yo quisiera que vean con un poquitito de atención es la estructura de la tesis como tal. No, partimos desde un primer capítulo donde se habla sobre el planteamiento del problema. Está la presentación del estudio, identificación del problema y descripción del problema. Esto, cuando ustedes estén ya avanzando dentro de la parte de metodología o ya sea del taller uno, les van a explicar claramente a qué se refiere cada punto. O sea, esto del planteamiento del problema, cuando digo presentación del estudio, por lo general es la parte histórica, es decir, esa parte histórica chiquita, ¿no? Donde yo puedo, donde puedo presentar a mi investigación, ¿no? Ahí tengo que tener el arte de la redacción sintética, donde puedo mostrar en realidad, ¿no? Esa parte histórica, la identificación del problema, identifico cuál es mi problema, hago una argumentación de lo mismo y me voy a la descripción del problema. Una vez que ya tengo todo eso, recién genero mi formulación del problema, mi pregunta científica a defender, ¿no? O sea, y tengo mi pregunta principal, ¿no? Y las preguntas secundarias. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué las preguntas secundarias están acá? La pregunta secundaria es muy importante. No puedo tener más que entre tres o cuatro, tres como mínimo, cuatro como máximo. ¿Eso por qué? Porque están en estricta relación con los objetivos específicos. Y también tenemos dentro de los objetivos de la investigación, el objetivo general guarda una estrecha relación con la formulación del problema. La formulación del problema, o sea, tengo aquí que identificar mi problema. Y mi problema tiene que ser muy claro. No puedo, es decir, am, generar mi respuesta y mi problema al mismo tiempo. Aquí solo debo generar mi problema, o sea, debo delimitar mi tema, o sea, que obviamente que ya está hecho, pero tengo que estar muy claro cuál es mi objeto claro y definido de estudios, cuál es mi problema como tal, el mismo que se da solución al cómo voy a encararlo en el objetivo general. Por eso se dice, ¿no?, que entre la formulación del problema o pregunta principal tiene una gran relación con el objetivo general. Al mismo tiempo, ¿no? Las preguntas secundarias, supongamos que tuviese unas cuatro, ¿no? La misma cantidad debe estar en los objetivos específicos. Estas me generan mis preguntas, es decir, mis problemas secundarios, y doy respuesta en los objetivos específicos. Por eso es cuando se termina la tesis, en los resultados, se tiene que dar respuesta precisamente a esta parte, ¿no? Y dentro de la justificación, acá está, por ejemplo, subdividido. Generalmente se pone justificación teórico, práctico y metodológica. Y bueno, y si la investigación ameritara que yo le ponga la social, institucional, la jurídica o la ética, lo haré, pero por lo general siempre va a llevar la investigación, la justificación teórico, práctico y metodológica. La justificación teórica tiene mucho que ver con las teorías que yo voy a tomar, ya sea que yo vaya a hacer un contraste de teorías, ya sea que yo vaya a tomar un solo autor en el cual me voy a basar toda mi investigación, o que definitivamente estoy generando mi propia teoría, etcétera. En la justificación práctica, ahí están los beneficiarios, a quienes se van a beneficiar, ¿no? Después están las estrategias que yo voy a hacer, que yo voy a utilizar, ya pueden ser, no sé, pues puede ser que sean estrategias como ser diseños, modelos, proyectos, planes, planificación, no sé cuál es la estrategia que yo voy a utilizar. O sea, están los beneficiarios, está la parte de la estrategia y está la parte del aporte. Es decir, cuál es el aporte que tiene mi investigación como tal.
¿me entiendes? Eso va. Y dentro de lo que es la justificación metodológica, aquí ya de entrada yo tengo que decir que tengo un paradigma, por decirles positivista, por un enfoque cuantitativo, y que definitivamente he identificado un modelo epistemológico, por decirles el pragmatismo. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí en la justificación es donde yo tengo que mostrar todo lo que voy a hacer, en pocas palabras, de relevancia y de aporte que va a tener mi investigación. Bueno, en todo caso, centra al sustento teórico. Esta parte de la temática, la especialidad y la temporalidad, que es la delimitación de la investigación, ¿no? La temática que la voy a hacer es en el ámbito educativo, ¿no? Etcétera, y la especialidad, dónde lo voy a hacer, la temporalidad, en qué tiempo, si es en el si esto ha sido, es decir, voy a hacerlo en el 2003 o estoy tomando, qué sé yo, documentación, etcétera, pues, va dependiendo de la investigación que puede ser que yo haga de una fecha a otra fecha. Luego, tengo el sustento teórico. En el perfil no hay necesidad que ustedes presenten todavía el sustento teórico, pero sí es necesario que presenten el estado del arte. En el estado del arte, ustedes tienen que buscar bibliografía en relación a autores, tres internacionales y tres nacionales. Aquí hay un formato específico que se les da para presentar esto, por si acaso. Por el otro lado, me voy, bueno, toda esta es la parte teórica, me voy al capítulo 3, que es el marco epistemológico. En el marco epistemológico, ¿qué es lo que nos pide? Modelo epistémico, constructo del modelo epistémico, ¿no? Y esta es la parte con la cual nosotros nos tenemos que manejar. Luego, me voy al diseño metodológico. Este diseño metodológico, ahí es donde yo coloco mi paradigma, mi enfoque, el tipo, el diseño y el método que yo voy a usar en mi investigación. Hasta ahí les van a pedir el perfil. Ya, ese perfil lo van a presentar en una matriz de consistencia. Ahora, vamos a ir desarrollando un poco todo lo que les he explicado para que no digan que esa tesis es currícula de la maestría en producción sostenible de bienes de consumo en el Departamento de La Paz. Ya, ahora, ¿por qué les decía que en la presentación del estudio es una introducción en relación a lo que es la parte histórica? Por ejemplo, esta maestría tiene, diré, esta temática tiene mucho que ver con la temática de lo que es el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? La postulante está presentando un diseño curricular, ¿no? Donde va a crear una maestría con un diseño curricular de formación en desarrollo sostenible, porque ella ha detectado que desde tiempos de 1935 a la fecha no ha habido y no se ha formado recursos humanos en relación precisamente a este punto. ¿Qué quiere decir esto? Que Bolivia como tal genera, dice, no somos grandes en cuestiones de recursos naturales, pero que no tenemos la posibilidad incluso de industrializarlo, si no lo hacemos todo de forma artesanal. Entonces, lo que ella dice es, no hay gente formada, no hay un recurso humano dentro de lo que es desarrollo sostenible, etcétera. Por lo tanto, su propuesta es el de presentar una maestría específicamente en esta temática. Es decir, la parte histórica la va a hablar aquí. Identificación del problema, acabo de decirles también, he identificado por qué no ella quiere hacer, porque hay fuga de capital humano, porque no hay formación, es decir, no hay nada de esos elementos, descripción del problema, se carece de una currícula de la maestría, se desconocen las empresas. Ahora, en esa descripción del problema tiene cuatro elementos. Asimismo, tiene cuatro preguntas secundarias y asimismo tiene cuatro objetivos específicos. Todo está en relación. Ya, ahora, esto es algo que todavía se los estoy explicando porque es la parte metodológica. Yo generalmente doy parte de métodos, pero no tengo idea en este momento si es que me van a contratar para que dé precisamente eso o el taller. Generalmente y yo les doy el paso a paso cómo tienen que hacer esto, pero yo se los estoy dando así de una forma relámpago. ¿Por qué razón? Porque es necesario que ustedes ya vayan empapándose del trabajo que ustedes van a hacer y que no los tomen de sorpresa, ¿me entienden?
por un lado. Por el otro lado, en mi formulación del problema, lo que les decía que está acá, las preguntas secundarias, las mismas que dentro de lo que es la formulación del problema. Este párrafo está en relación con mi objetivo general. Y de entrada dice proponer. Entonces, tengo mis 4 preguntas secundarias que están en total relación con los objetivos específicos. Tengo mi justificación, si bien les he dicho en este tipo de tesis, no está con los titulitos de la justificación teórico, práctico y metodológico, que sí debe tener. Leia le ha puesto el aporte teórico, sí, evidentemente, le ha puesto la parte práctica que viene a estar acá, la relevancia y pertinencia. Luego está en la utilidad de la investigación dentro de la parte práctica, la pertinencia nacional e internacional que debe tener la investigación, la novedad metodológica que ella ha mostrado ahí está la delimitación, el estado del arte, ¿no? Es decir, con los 13 internacionales y nacionales. Ya, ahora, me voy a ir al capítulo 3, que es de lo que nos compete ahora. En este capítulo 3, aquí está. Bueno, ahí entró el marco epistemológico. En ese marco epistemológico, si ustedes se dan cuenta, muestra lo siguiente. Nos viene a decir, dice, como señalamos, dice sobre la fuerza y de las corrientes de pensamiento, esta generó grandes debates de los idealistas existencialistas, es decir, hace todo una introducción, tomando en cuenta que el enfoque de la epistemología como tal son escuelas y representantes del neopositivismo, habla de la epistemología contemporánea, o sea, es toda una introducción que ella va a hacer. También sostiene, ¿no? Habla de los modelos epistémicos realista, idealista, etcétera, ¿no? Es decir, todo esto es una introducción. Ahora, los componentes epistemológicos clásicos. Ella está tomando el empirismo dentro de la variable ontológica y nosológica, está tomando al idealismo, al realismo, al racionalismo como tal. Bueno, después hace su constructo del modelo epistemológico, ¿ya? Ahora, esto, me refiero a esto. Si bien desde acá arriba ha empezado a hablar sobre el pensamiento del conocimiento de los modelos epistémicos capitalistas, del realista, idealista sobre todo, no era porque sencillamente ya había está haciendo su introducción para confluir en su propio constructo. Y su propio constructo está acá. Y esta es la parte, tal vez la más importante de todito. Dice, por tanto, considerando los enfoques epistémicos originales, podemos señalar que el modelo epistémico mixto, nos está hablando de que va a ser un paradigma mixto, para tratar una problemática educativa, productiva, económica, que es la de ella, dice, responde a las siguientes razones. O sea, ha tomado el modelo del idealismo. Ahora, y lo relaciona con su tema. El idealismo quiere lograr los objetivos nacional y universitarios en producción, ya, o sea, el tratar de explicar. El realismo para enfrentar y cambiar su situación de país pobre. Es decir, no somos un país pobre, somos un país rico, pero que no sabe manejar sus recursos naturales y los desperdiciamos y hacemos que nos saquen. Eso es lo que ella quiere decir, lo real es eso. El humanismo, desde un contexto de la formación de posgrado. El humanismo es, tengo que formar un recurso humano, ese recurso humano que sea capaz de poder enfrentar, encarar esta situación. Es decir, el de poder decir, bueno, tengo aquí gente preparada que puede, en resumidas cuentas, asumir este gran reto. Ahora, el gran reto es en realidad que se cambie, ¿no? La mentalidad, sobre todo de nuestros gobernantes, y decir que efectivamente lo más importante en todos los países es el sistema educación y salud. Un país sin educación y sin salud no es nada, ¿no? Entonces, si no formamos nuestro propio recurso humano y evitamos de que haya esa fuga de capital humano, porque al fin y al cabo, cada estudiante que en las universidades del sistema gastan, ¿no? Para poder formar a estos profesionales, que si los mejores, si tienen la posibilidad de salir, se los pierden en el exterior, entonces ahí hay una fuga de capital, el país pierde. Y eso es lo que pasa pues en las universidades del sistema, ¿no? Se forman los grandes
profesionales son los que se van. Entonces, aquí eso es lo que nos está mostrando en sus tres momentos, en sus tres modelos. Ahora dice, este modelo epistémico mixto busca orientar la investigación y la propuesta curricular de maestría. Ahora dice, en producción sostenible que se presenta en la siguiente gráfica, modelo epistémico mixto integrativo. Toma el idealismo, al realismo y al humanismo. ¿Cuándo se produce la ruptura? Eso es lo que le faltaba acá. A mí si se me hubiera ocurrido hacer, hubiera hecho lo siguiente. Hubiera dicho que en esta parte de acá, no, en toda esta parte, estaba mi ruptura. Ya, ahí va la famosa ruptura, ya. Bueno, ya me ha salido mal, pero bueno. Ahí, acá estaría la famosa ruptura, ¿ya? Esa ruptura, ¿por qué? Porque definitivamente al tomar estos tres nos conlleva a esto, ¿ya? Hubiera todavía, lo hubiera complejizado un poquito más en el esquema y hubiera dicho, bueno, si a través de estos tres, al idealismo, el realismo y el humanismo, se produce aquí la ruptura porque el conocimiento científico que yo quiero es la propuesta de la construcción de una currícula de maestría de producción sostenible, porque no, porque por todo esto lo que he explicado, por todo esto y lo que está más allá todavía, ¿no? Donde explica que el idealismo no va a explicar, tiene sus razones, el realismo también, el humanismo también, y que de alguna forma es el elemento que me va a dar, ¿no? Luces para que yo pueda hacer la construcción y presentar precisamente esta propuesta, pero a través de estos modelos epistemológicos. Es decir, estoy tratando de ver de una forma interpretativa, holística. Si quiero, lo puedo convertir más complejo todavía. Puedo poner al holismo durante en el, en el contexto, en el entorno, en lo que es la realidad, en el entorno y en el contexto. Se dan cuenta que esos eran los tres elementos que el holística veía y aquí precisamente responde a esto. Todavía lo podría complejizar aún más. Eso depende mucho de la creatividad de cada uno, que ustedes traten por todos los medios de mostrar dónde está la ruptura de la temática como tal. Si bien aquí hemos visto eso, es algo que nos va a ayudar muchísimo, ¿se dan cuenta? Entonces, después de haber visto todo esto, ¿no? Es ahí donde esto confluiría, si se puede decir así, confluiría aquí. ¿No? Se dan cuenta que ha tomado todos estos modelos. Este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de donde toma prácticamente a estos tres modelos. O sea, esto es lo que yo quería remarcarles lo importante que es definitivamente ver este tipo de trabajos que de alguna forma no marcan y van a marcar, ¿no? El elemento que uno quiere, ¿no? No sé si hay preguntas en relación a este ejemplo. Sí, Juan Manuel. Sí, doctora. Bueno, dos preguntas al respecto de este trabajo. Estoy notando de que esta tesis está tomando varios modelos epistémicos. En Sí, todo caso, en el capítulo 3, en marco epistemológico, sí. no ha definido antes un paradigma o un enfoque. Entonces, no sé si en un capítulo posterior se está haciendo y en Mm, todo caso, si se hace posterior, no estaría no estaría cumpliendo lo que usted nos dijo, que primero es el paradigma enfoque y luego selección de un modelo no, epistémico. cumple, porque aquí lo está diciendo, justamente acá. No, es un enfoque de la epistemología, dice, pero está tomando que esto es mixto. Ya, es decir, ella en varias reiteradas veces menciona que esto es mixto. Aquí está, es un carácter ecléctico y un modelo epistémico mixto. Los paradigmas y demás están dentro de lo que es la parte epistemológica, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo ustedes lo denominen. Ella lo está denominando ya de entrada, que está tomando un modelo epistémico mixto. No es modelo, sí, pero ella lo menciona en esa forma, ¿no? Y ahí en alguna parte, no un poco más arriba, si bien no en la justificación precisamente, ella está mencionando de que es una investigación con un paradigma sociocrítico,
¿no? Y muy al margen de ser sociocrítico. Y aquí lo dice, no me acuerdo en qué parte está, hay un cuadrito que ella tiene, donde dice que es sociocrítico, es, no sé dónde está, es sociocrítico, es cuantitativo y aquí está, pues ahí va. Dice, los componentes epistémicos clásicos de variable ontológica, variable nociológica, tenemos el idealismo como el cualitativo y el realismo como lo cuantitativo. No se olviden que de entrada ha dicho ella que es mixto, o sea, está cumpliendo, y está cumpliendo de más todavía. Por eso dice, diversos autores como Gutiérrez, como el idealismo, el realismo, nuevos modelos epistémicos como el humanismo, materialismo, naturalismo. Es decir, dice, estas propuestas permiten explicar de una manera dialéctica y razonable la problemática económica educativa, que esto es lo que ella está tratando de explicar, porque la educación tradicionalmente es de esencia humanista. No se olviden que se basa en el humanismo. O sea, todo lo relaciona, todo, ¿no? Entonces, es algo, esto se los voy a pasar ya para que ustedes, por eso es un modelo de enfoque epistémico mixto, multivariante o integrativo. Este es un ejemplo, ya como el otro que vamos a ver, por ejemplo, que es también doctoral. Pero esa doctoral es bien interesante porque no va a ser incluso lo que él ha denominado esta parte de los objetivos en relación con las preguntas secundarias. Este doctor ahora lo llama equilibrio epistemológico. O sea, toda la parte epistemológica es el constructo de conocimiento, o sea, es el conocimiento en el cual yo me estoy basando. Por ejemplo, el hecho de que yo me base en un paradigma positivista o interpretativo es un tipo de conocimiento el cual yo me estoy apoyando. ¿Ya? Y este doctor Campo Hermoso, por ejemplo, hace lo mismo y te va a mostrar, ¿no? Su equilibrio epistemológico, te dice, debe haber un equilibrio, debe dar respuesta, te dice, ¿no? Y es algo bien bonito porque no lo he visto en ninguna otra investigación, no la he visto acá, pero, o sea, lo rescatable, por ejemplo, de él es esa parte. Ahora, a ver, vamos a dejar esto un ratito y ratito. A ver, esperen, ¿dónde tengo los ejemplos? Y se los muestro para que ustedes puedan ver. Aquí está. Este es. Ya, esta es la del doctor Campo Hermoso. Solamente tengo esa parte, pero se los voy a mostrar la tesis como tal, porque es necesario que ustedes lo vean. A ver, esperen. Es que esta tesis tiene como... es tremenda. Es una de las mejores tesis. Esta tesis está hecha casi con la misma estructura, pero es una tesis que es en el área de la medicina, pero educación, lo ha hecho, es un doctorado en educación. Este doctor es de la Facultad de Medicina. En la actualidad tiene 287 páginas esta tesis. Ya, ahora, ahorita voy a compartir el, espérense, aquí está, es esta. Si ustedes se han dado cuenta, él habla sobre el planteamiento del problema, es otra estructura. Digamos, es la misma con algunas variantes, pero es decir, casi es la misma. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes vean, esta tesis me gusta mucho por la exquisitez de la redacción que tiene. Tiene una redacción exquisita este doctor. Ya lo va a mostrar entre todos sus elementos, ¿no? Tiene una forma de, a ver, ¿a qué se refiere la tesis esta? Les voy a dar una síntesis muy clarita. Lo que él quiere demostrar es que los estudiantes de la materia de anatomía,
No, hay una gran deserción, dice, porque son muy memoriones. Entonces dice, no hay una, como les diría, no hay un razonamiento que él quiere. Entonces, lo que él va a plantear es lo siguiente, dice que a través de la memoria semántica, no, él lo que quiere es de que los estudiantes identifiquen fácilmente cuando vayan a la disección. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo utilice, no, o sea, que se utilice, dice, no, con mucha experticia, no, el elemento de la memoria semántica. Entonces va a situarse mucho en lo que es la memoria semántica. Y evidentemente tiene dos tomos escritos en relación precisamente a su tesis, no, pero llevando adelante es experimental, es esta investigación, no ha experimentado, etcétera, ha llegado a la conclusión de poder demostrar esta situación y es algo con lo que me parece no, yo lo he cortado esto, pero lo he cortado porque, como les digo, es otra estructura, no es la estructura de la UPEA esta. Lo que quería mostrarles es el cuadrito que él hace, y no lo encuentro. La verdad es que no lo encuentro, no sé cómo está. Hace rato que no lo veo esta tesis. A ver, tendría que estar aquí. Está es el equilibrio epistemológico en la 21, ahí está. Quiero que lo vean porque a ver si les ayuda a ustedes en algún momento cuando ustedes estén armando lo suyo. A ver, ahí está, esto es. Ya, ahí va. A ver, le voy a empezar desde aquí. Tiene su pregunta principal es cómo se puede elevar el aprendizaje de la anatomía humana a niveles óptimos de los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés y qué métodos y herramientas son necesarios para alcanzar conocimientos de excelencia. O sea, su problema es cómo puedo elevar el aprendizaje. O sea, no hay, o sea, es decir, el nivel de aprendizaje que se tiene es muy deficiente, en pocas palabras nos está diciendo eso. Ya, su problema no hay por dónde perderse. Mi objetivo general, ¿cómo lo voy a solucionar? Elevar el aprendizaje de la anatomía humana a niveles óptimos de los estudiantes de la carrera de medicina, dice de San Andrés, utilizando memoria semántica. No es la misma redacción que la formulación, si se están dando cuenta. Utilizando la memoria semántica y el libro de anatomía práctica para alcanzar conocimientos de excelencia. El libro es él, es su libro el que está haciendo, a través de su libro que quiere que se pueda dar solución a eso. Ahora, esta es mm, como les digo, una tesis que no responde pues a las estructuras o qué sé yo, es que hay instituciones, por ejemplo, el CIDES, como les diría, esta universidad, la Amazónica, es decir, hay muchas instituciones que te abren la posibilidad de que tú como investigador puedas hacer tu propia estructura. O sea, no te sales de la estructura de la universidad, del posgrado, pero puedes hacer desde tu punto de vista, ¿entiendes? Y te dan la libertad de que lo hagas. Pero hay instituciones que no te dejan hacer eso, te dan su estructura y tienes que seguir sobre esa estructura, caso EMI, caso UPEA. No puedes salirse de su estructura, porque te dicen, nuestra estructura es esto y usted tiene que responder a esto, punto, se acabó. Entonces, lamentablemente es así, por eso yo siempre me sitúo en las estructuras de las instituciones. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con esta investigación? Por lo general, metodológicamente se permiten o sea, tres como mínimo en en objetivo específico y como máximo cuatro. Ya, o sea, mínimo dos, máximo cuatro. Ahora, muchos te dicen en materia doctoral, bueno, hay muchas reglas que no se han escrito todavía, pero este doctor lo hace solo con dos objetivos, punto, pare de contar, no se hace más lío, ¿ya? Y él llama a eso,
¿no? Es decir, la relación y el equilibrio que debe tener en este cuadro. A eso él lo ha llamado equilibrio epistemológico de la investigación. Y tiene razón, porque es el constructo de conocimiento. Él ya lo está haciendo. En el momento que ustedes redactan esto, es un aporte, es un constructo. ¿Me entienden? Ahora, aquí dice, ¿cómo se puede elevar el aprendizaje? Te está diciendo, ¿cómo puedo? Y su respuesta sería el elevar el aprendizaje de la naturaleza a través de lo que es la memoria semántica y a través del libro. O sea, se genera el problema y te genera la respuesta. Te genero mi pregunta secundaria, te genero mi respuesta a nivel de objetivo específico. Si aquí tengo dos preguntas, aquí tengo que tener dos objetivos también. O sea, hay equilibrio y relación entre ellas. Sí, la UPEA, por ejemplo, es bien estricto en esto. O sea, debe haber una relación, no me puedo disparar. Este cuadro, la UPEA no lo usa, ¿ya? Pero si ustedes quieren para poder ver que hay una relación, lo pueden usar, ¿me entienden? ¿Ya? O sea, ahí entra lo que es el equilibrio epistemológico, que él lo ha denominado en esa forma. Ahora, en el CIDES y en el CEPIES se maneja mucho, no la justificación, ¿ya? Y también aquí en la Amazónica no se maneja la justificación para hablar del aporte. En cambio, en la UPEA se lo usa en la justificación. Por eso se habla de una justificación teórico, práctico y metodológica. En la justificación teórica está mi aporte teórico, conceptual. En la parte práctica, en mi justificación práctica, está mi aporte científico. Ya, en cambio, en esta estructura tiene que haber el aporte científico, te está mostrando el aporte práctico, que es la justificación, les contaré. Eso, ¿me entienden? Entonces, mucho no difiere. Aquí, por ejemplo, te dice el proceso de investigación, el qué, el por qué, el cuándo, el dónde y el quién. Ahí está. ¿Es un proceso de investigación? Sí, ahí está su cuadro, él lo ha hecho, el qué, el diseñar un modelo, ¿por qué? Porque creemos que es necesario colaborar en la solución de alguno de los problemas, ¿cuándo? Lo antes posible, ¿dónde? La implementación, ¿quién? La implementación que usará los estudiantes. ¿Se dan cuenta? Ya, ahora, esto no es propositivo, esto es experimental. ¿Por qué? Porque voy a experimentar con mis estudiantes. ¿Qué significa eso? Que yo voy a hacer un pretest y un posttest, es decir, voy a aplicar esta estrategia de estimular la memoria semántica a través de lo que él dice que lo ha hecho, no a este grupo y al otro grupo no, y voy a hacer el grupo control, etcétera. Eso es lo que él ha hecho. Ya, y bueno, evidentemente le ha dado mucho éxito, etcétera, ¿no? Y bueno, es largo todo lo que él explica, por eso les digo, tiene como 287 páginas donde va a explicar, y ahora su redacción, como les digo, en materia de redacción es totalmente exquisita. Ahora, si nos vamos a la parte epistemológica, vamos a ver qué es, cómo lo ha hecho él. Tenemos, por decirles, ahí va la matriz, espérense, ¿dónde está? Pues, Am, no sé si lo tiene como, creo que sí lo tiene. Aquí está. Nosotros le llamamos en la UPEA, la llamamos como ¿cómo se llama? Identificación del modelo y el constructo del modelo. Ellos le llaman sustento epistemológico, ¿ya? Esa es otra cosa. Y su sustento epistemológico lo va a hacer a partir, mire, del constructivismo, del positivismo, del empirismo, ¿no? Y habla mucho, claro, positivista porque su investigación es positivista, pero va a hablar de Augusto Comte, le va a poner todo eso, del empirismo, porque tiene que ir a la experiencia como tal, etcétera, y el conocimiento que hubiera, ¿no?, construido. Si se están dando cuenta, nosotros lo tenemos como el capítulo, ¿no?, de la identificación del modelo, es el constructo epistemológico. Ellos lo llaman sustento epistemológico. Ahora lo vamos a ver para que vean cómo él lo ha hecho. Ya es el 93. El de la doctora Marlene Paredes, por ejemplo, es un poquito más sintética, si se dan cuenta.
¿no? En cambio, este doc es mucho más detallista, le pone, claro, porque no responde a la estructura de nosotros, ¿no? A la otra sí responde a nuestra estructura. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que ceñir a la estructura como tal. Aquí está. Ahí tenemos el sustento teórico epistemológico. Ahí va con la introducción empírica y de hecho ya les he dicho cuál es su paradigma. O sea, de entrada también ellos les está diciendo cuál es no, ahí va, pues ahí tienen al pragmatismo, perdón, al constructivismo, ¿no? Va a explicar por qué la realidad es cognoscible, el proceso de conocer, hace toda una relación al positivismo, va a hablar mucho de Augusto Comte, le va a meter mucho de todo, ¿no? Al positivismo y lo que es ciencia, a la característica del positivismo y anatomía, lo que él está viendo. Ahí está, mire. En el caso de la anatomía, las estructuras del cuerpo humano deben ser identificadas objetivamente, es decir, positivamente, el estudiante viendo los detalles de las estructuras anatómicas. Objetivamente, debe ser capaz de retener esta información para luego ser aplicada en otros términos. Diremos que el estudiante aprende las estructuras del cuerpo humano. Se está hablando mucho de la memoria semántica aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí él debe grabarse, ¿no? Esta parte, por eso dice, debe ser identificada objetivamente, ¿no? Es decir, debe quedar en mi memoria, ¿no? Y esa situación que eso no ocurre, lo que nos está diciendo, ¿ya? Y dentro de todo esto, ¿no? ¿Cómo es que han solucionado el problema con esto? Esta tesis tiene una segunda parte, les contaré. Si bien este colega ha hecho esto, tiene su colega, el otro, que precisamente corrobora con decir que ha hecho una tesis de características más prácticas. Es decir, el doctor ha hecho la parte teórica y el otro colega ha hecho la parte práctica. O sea, ¿cómo voy a estimular la memoria? A través de un atlas. Ya, es un atlas donde el estudiante debe identificar y con números y con colores, ¿no? Muy bonito, o sea, es bien didáctico ese atlas, ¿no? El otro, me acuerdo que el mismo día lo han hecho, o sea, él defendió primero en su primera parte y el otro en su segunda parte, ¿no? Y el otro era mucho más práctico. Entonces, estos dos colegas han sacado ya sus libros, su atlas, que se lo usa mucho, incluso en la UPEA se lo maneja mucho en el ámbito de medicina, y ese colega da clases ahí, les contaré. No el doctor Campo Hermoso, pero sí el otro colega. ¿No? Entonces, como que ustedes se están dando cuenta que una tesis encierra todos estos elementos. Y ahí está la parte empírica, que él la llama así, ¿no? Que esto ya es el estudio de campo, etcétera, ¿no? Que él ha hecho, plantea su hipótesis, no prueba de la hipótesis y demás. Ahora, saliéndonos de esto para que ustedes un poquito también esta es la parte también que quiero que ustedes o compartirlo con ustedes. Lo que quiero es, ¿dónde está pues? A ver un ratito. Esta es, ya. ¿Qué es lo que ustedes les van a pedir? Esto. Van a defender ustedes en la primera instancia, les van a mandar a hacer el documento como tal. Ya, pero no les van a permitir defender todo el documento. Les van a dar una matriz de consistencia. O sea, la OPEA tiene esa política, en pocas palabras. Por ejemplo, la matriz de consistencia de esta persona es los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del tercer año de la carrera de enfermería, facultad de medicina, ya. ¿Qué es lo que presentan? Y eso lo tienen que hacer en 10 minutos, no les van a dar más tiempo. ¿Qué es lo que se sintetiza? Planteamiento del problema, donde está la presentación del estudio, identificación del problema y descripción del problema. En chiquitito, ya lo que les había mencionado. Formulación del problema, preguntas secundarias, esas mismas que tienen que estar en relación, pregunta principal, objetivo general, preguntas secundarias y objetivos específicos. Luego, me voy al diseño metodológico.
En el diseño metodológico está la identificación del modelo epistémico, que es positivista, idealista, pragmático. Hipótesis, ya se sabe por ende, si es hipótesis que el paradigma es positivista, el enfoque de la investigación es cuantitativo, tipo de investigación explicativo, diseño de la investigación no experimental descriptivo, están las variables, el método. Luego les van a decir que presenten el universo, la población, la muestra, la población, la muestra, las técnicas de investigación, instrumentos de la investigación y procedimientos de la investigación. Es con esta matriz que ustedes van a tener que jugar en un principio. ¿Me entienden ya? Entonces, pero el documento como tal debe estar desarrollado. Y la matriz es con la matriz con la que se les va a hacer las correcciones. Ustedes tienen que no solamente leer esto, sino explicar. Por eso les digo, tienen que tener la habilidad de hacerlo en 10 minutos. Eso es las políticas de la UPEA. Entonces, es necesario que ustedes ya vayan, como quien dice, vayan ya viendo, pensando cuál es el tema de investigación que ustedes van a tener a lo largo de los 3 años. Es una investigación, por lo general, la investigación tiene que ser demostrable, es decir, no se puede quedar solo en propuestas. No tiene, o no puede quedarse simplemente en que es solo no experimental, no, tiene que ser nomás experimental, o sea, son 3 años. Entonces, por lo tanto, tengo que mostrar los frutos de esa investigación. No, les he dado un panorama más o menos de todo, donde entra esta parte del modelo epistémico, está dentro de la identificación dentro de lo que es el diseño metodológico. O sea, ¿qué significa? Que esta matriz se divide en problemática, objetivos, diseño metodológico y diseño, o sea, lo mismo, diseño metodológico es la continuación del mismo. O sea, está dividido prácticamente en dos, problemática, objetivos y diseño metodológico, ¿no? Entonces, eso es, queridos compañeros, que les podría decir para dónde les va a servir la parte epistemológica, que definitivamente ustedes en paradigma tienen que es decir, tienen que estar muy claros en identificar cuál van a ser, porque ustedes se han dado cuenta, se impregna toda la investigación. Por lo que se ve, esta matriz es más de características positivistas, ¿no? Entonces, otra cosa es si fuera esta sociocrítica o interpretativa. No, muy poco se ve interpretativo, más se ve sociocrítico y positivista, pero de todos modos es esta la matriz. Les he mostrado como diría, dos investigaciones, ¿no? Con las cuales se han visto cómo se ha hecho. Menos mal, esto se está grabando. En algún determinado momento guarden esta grabación porque les va a ayudar muchísimo para ver cómo tendrían ustedes que hacer. No pueden hacer como el doctor Campohermoso lo ha hecho con ese cuadrito, ¿no? Donde muestra su equilibrio epistemológico, ¿no? Para que esto de aquí, lo que se ha visto, ¿no? Esta parte de acá tenga una relación, ¿no? Esta parte, lo que le ha llamado el doctor Campohermoso equilibrio, que se está mostrando aquí de alguna determinada forma, ¿no? Pero ustedes, más o menos les estoy diciendo cómo pueden hacerlo para que no les tomen en curvas en la próxima, o sea, ya cuando ustedes lo presenten. No sé si esto les va a servir a ustedes, espero que sí les sirva, ¿no? Y a nivel práctico, ¿dónde va a entrar esta parte, ¿no? De los paradigmas y el positivismo y la parte de investigación. Ahora, cuando lleven el taller uno, evidentemente van a tener que repasar nuevamente los paradigmas, ¿no? Y van a tener que ver lo que es el tipo, el diseño y el método y toda la estructura de la tesis. Paso por paso les van a tener que, bueno, yo de una les he explicado qué se entiende por la presentación del estudio, identificación del problema, etcétera. De una se las he explicado a ustedes todo. Ya más o menos les he dado pautas, ¿no? Y esto les va a ayudar muchísimo. O sea, esta grabación, o sea, guárdensela, ¿no? En un determinado momento les va a ayudar mucho.
les he mostrado lo que es la estructura de la UPEA como tal, ¿no? Y de la que no nos podemos salir, porque eso es lo que nos pide la institución. No sé si hay alguna pregunta o algo que ustedes que tengan de duda. Doctora, Sí, dígame. ¿lo me escucha? Sí, lo estoy escuchando claramente. Juan Manuel, ¿no? Sí, muchas gracias. Ah, ok. Le La siguiente pregunta, doctora, bueno, es muy interesante lo que usted está mostrando y evidentemente hay que respetar la estructura que tiene la universidad. En tal sentido, la pregunta sería si hay algún repositorio de la universidad, sobre todo, en el que nosotros podamos acceder a tesis doctorales que ya han sido defendidas para un poquito impregnarnos sobre los modelos epistémicos, bueno, obviamente los paradigmas, el modelo que tiene la universidad. No sé cómo podríamos obtener algunas tesis doctorales para poder ir viendo poco a poco. Mire, no tengo idea, habría que preguntarle al doctor Callata, porque ahora como toda la parte de posgrado se ha centralizado ya en el nuevo edificio, etcétera, ya tienen incluso, yo creo que su propia biblioteca ya la estarán acomodando, tanto virtual como física, ¿no? Entonces sería interesante. Yo creo que o si están en ese proceso o si es que ya la tienen, habría que consultar. Ahora, evidentemente, la estructura es lo que no se mueve. Ahora, que tenga la universidad, es decir, el posgrado, algún modelo o paradigma que maneje ellos, no. En eso, gracias a Dios, la UPEA es abierta. Puedes hacer positivista, puedes hacer interpretativo, puedes hacer sociocrítico, o sea, en eso la UPEA es abierta. O sea, les digo gracias a Dios porque en la EMI, por ejemplo, no es así. Yo he dado mucho tiempo ahí y son bien cerrados. O es positivista o es sociocrítico, así de simple. O sea, interpretativo como que no te lo aceptan. Ya, o sea, por lo general, y ellos tienen su propia estructura, ellos no denominan, por ejemplo, formulación del problema, tienen, es decir, es lo mismo, pero le cambian el denominativo, es eso. Entonces, hay que respetar, como usted dice, la estructura de cada institución y la UPEA, eso es lo, como les digo, lo de, bueno, ustedes, ellos se abren, ¿no? Se abren en el sentido de que pueden hacerlo por cualquiera incluso del cuarto paradigma que viene a ser el de la teoría del pensamiento complejo, que he visto una tesis en relación a la misma, ¿no? Y que su modelo precisamente lo ha tomado como modelo el religaje, ¿no? El religaje de conocimientos de Morán, ¿no? Y eso ha sido en una tesis de características de ingeniería. Y muy bien ha dominado, o sea, me encantó esa tesis, me encantó muchísimo porque ha sabido explicarlo. No, no es eso. No sé si le he respondido Juan Manuel, no sé, como les digo, habría que preguntar al doctor Callata ya para ver si uno puede tener acceso a estas tesis, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la doctora Marlene Silla defendido, sería interesante que lo vean. Otra tesis que he visto que tiene un enfoque muy bonito también en parte epistemológica es la del doctor Mario Centeno, por ejemplo, también, él es ingeniero y lo muestra de una forma muy interesante, su modelo epistemológico, etcétera, cómo ha hecho esto, y eso es en seguridad industrial, porque ellos pertenecían al doctorado de ciencia y tecnología. No se olviden que la UPEA mm, este, se abre sus puertas al doctorado, su primer doctorado con ciencia y tecnología, no lo hace con ciencias de la educación, lo hace con ciencia y tecnología. Y esto es uno de los grandes éxitos porque es la primera en abrirse con con este doctorado que incluso la misma UNSA, ¿no? Que no lo ha hecho. No sé si hay alguna pregunta más al respecto de algún otro compañero o compañera. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Dígame usted. Referido al estado de arte, si no está muy seguro de cómo se hace la investigación de las bibliografías referente a la investigación que se puede hacer
Entonces, ¿cómo se va a realizar el estado de arte o cómo se realizaba o cómo se realizó en los, mm, en las investigaciones anteriores? No le entiendo humanamente. O sea, siempre ha habido el estado del arte. Yo me estoy refiriendo a la estructura de la UPEA. La UPEA siempre ha tenido su estructura y su estructura es que tiene su estado del arte. Y su estado del arte es muy claro, son 3 internacionales y 3 nacionales. O sea, es bibliografía. Ahora, ¿cómo lo han hecho ellos? No lo tengo idea, como les digo. Pues hay que eso preguntar a la misma institución. No, si ellos tienen centralizado su biblioteca virtual y su biblioteca en físico. Yo imagino que sí, porque de alguna forma han tenido que tener los 3 nacionales. Ahora, las 3 internacionales, eso ya es algo en la cual nosotros tenemos que buscar, ¿no? No es, ya es cuenta nuestra, de cada uno. Ahora, en las nacionales, no solamente el doctorado de la UPEA es la única que tiene doctorado, no se olvide que tiene el CEPIES, que tiene el CIDES, tiene doctorado. Entonces, hay que también buscar en esos doctorados a nivel nacional. No se olviden también que hay el doctorado en ciencias de la educación ¿cómo se llama? En Sucre, ¿no? En la San Francisco Javier hay también el doctorado que se ha abierto y es el primer doctorado en ciencias de la educación que se ha abierto es precisamente en Sucre, en la, justamente en esta universidad se abre y luego no se abre el doctorado en ciencias de la educación en la Facultad de Humanidades acá en San Andrés. Luego se abre recién el doctorado en el CIDES y luego posteriormente se abre en el CEPIES. ¿Ya? Entonces, hay que buscar dónde hubiera habido, en la San Francisco Javier, por ejemplo, no se olviden eso porque han sido los primeros a nivel nacional. Entonces, esos serían los nacionales. Entonces, hay que ver cómo uno puede tener acceso a esa biblioteca para hacer el constructo del estado del arte. Cuando uno hace investigación, se vuelve pues ratón de biblioteca, no nos queda más remedio, ¿no? Hay que escudriñar todo. Ya, ok, gracias, doctora. Una pregunta Ujú. más, referido a la presentación que hizo hoy día de modelos epistemológicos, no nos ha enviado todavía, ¿no? La El presentación. texto está ya, el doctor Callata ya se los ha mandado. Donde está el material, ustedes, hay un librito ahí dice, haga clic ahí, ahí hacen clic y se abre este texto de los modelos epistémicos. Está ya. De principio es uno de los textos que ha estado ahí. No el libro como tal, que creo que tiene como 200, pero sí el textito de modelos epistémicos está. Ya, la presentación entonces no lo vamos a tener. La presentación se las voy a subir, por eso quería hoy día. Generalmente yo les explico y luego les subo, igual que he hecho con las otras diapositivas. Se ha explicado y les he subido. Es lo mismo que voy a hacer ahora. Estas diapositivas también se las voy a subir, pero es necesario que estudien el texto como tal. Como les digo, ahí está bien sintetizado lo que es sobre todo, les va a ayudar mucho, ¿no? A entender lo que no es entrar dentro del círculo vicioso, lo que es el sintagma, todo eso les va a aclarar mucho ahí. Doctora, Ya, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Sí, y yo tengo una consulta. Con el tema de la evaluación, bueno, no, bueno, ya no es un tema más de las preguntas, sino de lo que viene mañana. La evaluación de mañana es virtual y en qué horarios va a ser, porque ingresando no dice, ¿no? En dónde y si hay que No, cargarlo. justamente es lo que voy a programarlo ahora, o sea, el examen como tal ya está hecho, solamente es que lo habilite, nada más, ¿no? En todo caso, yo lo voy a habilitar. Pueden hacerlo en cualquier momento del día. Esto va a estar habilitado a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. O sea, cualquier momento ustedes lo pueden hacer. No se olviden que, pero en el momento que ustedes lo abran, tienen que hacer el examen, no pueden definitivamente abrirlo y cerrarlo porque les va a poner 0. O sea, cuando lo abran, estén seguros de que van a hacer el examen y que van a tener solo 45 minutos para hacerlo.
Entonces, cuando yo estoy seguro de hacer el examen, lo abro, lo realizo, lo cierro en los 45 minutos. Por favor, después no me digan, no, es que lo que pasa es que se ha cortado, que no sé qué. No entren solo a abrirlo por curiosidad. A veces uno lo quiere abrir y por curioso, el gato murió por curioso. Entonces, cuando yo tengo que estar seguro de dar el examen, ¿está claro? ¿Está bien así? Y sí, la estoy entendiendo. Y otra consulta es, no sé si la entendí bien, pero hoy es nuestra última clase que vamos a tener y para la siguiente semana no, ¿cómo sería el No, trabajo porque final? ustedes ya tienen que tener sus clases, bueno, ya es la realización de su trabajo, ¿no? Es decir, la próxima semana ustedes ya tienen que hacer su examen, ¿no? El próximo domingo van a dar ustedes su evaluación sobre lo que son los modelos epistémicos, sobre el texto como tal. Ya justamente lo que les decía, ¿no? El texto que está ya en plataforma, ese textito, donde están los modelos epistemológicos. Eso es por un lado. Eso es el próximo domingo. Y ya para el subsiguiente, que es el 15, creo, 15 de octubre, ustedes tienen que presentar su trabajo final. En ese trabajo final, ¿en qué va a consistir? Y bien su pregunta. Lo que va a consistir es en el hecho de que ustedes precisamente redacten ese posicionamiento epistemológico, ¿no? Y de paradigma, ¿no? Lo interesante sería que momentáneamente ustedes de alguna forma tuvieran ya el título de su investigación, ¿no? Y sobre el mismo hablar cuál sería el posicionamiento en relación a su trabajo. ¿Me entienden, no? Entonces, eso sería bien interesante, que eso es el trabajo final que ustedes lo van a hacer. Yo se los voy a subir, como quien dice, el ejemplo tanto del doctor Campo Hermoso como de mí, para que ustedes lo tomen como ejemplo. Ya solo esos capítulos para no enredar y el trabajo final. Es decir, nuestra evaluación está dividido en tres, en las dos evaluaciones y está dividido en el trabajo final. Lo que significa es que como decirles, va a valer 20-20 cada uno de los, o es decir, podemos valer 30-30, ¿no? Cada evaluación que valga 30 puntos, los 60 y 40 puntos el trabajo final. Entonces, ahí tendríamos los 100 puntos. O sea, lo que yo necesito es que así que los paradigmas como de los modelos lo tengan muy claro, para poder realizar el trabajo. O sea, no me sirve de nada los foros, es pérdida de tiempo para mí. O sea, lo que sí para mí se gana mucho es precisamente que ustedes lean estos dos. Son chiquitos los dos textos, no son grandes, están específicamente diseñados para este tipo de módulos. Doctora, No una sé, pregunta. dígame usted. Referido a la segunda evaluación, es de la misma manera, ¿no? De 8 a 23 horas se habilita, Sí, tenemos los sí, cuarenta y sí, cinco sí, la minutos. misma, sí. Ya, gracias. Doctora, disculpe, Sí, dígame usted. respecto a la tarea final, dice textualmente el tema de investigación, determinar el paradigma y el posicionamiento epistemológico. ¿Hay alguna Así es. estructura mínima a la cual tenemos que cumplir o solamente nombrar cuál es nuestro modelo epistemológico, epistémico, nuestro paradigma y tema? ¿Solamente nombrarlo o algo tenemos que cumplir y explicar? No es nombrarlo, es argumentarlo. Por eso les voy a subir los ejemplos de la doctora Marleni y el ejemplo del doctor Campo Hermoso. Es decir, ustedes lo tienen que argumentar. Muy bien, gracias. Ujú. ¿Hay alguna pregunta más?
Ok. Entonces, si no hay más preguntas, entonces podríamos ir ya, en resumidas cuentas, ya definitivamente habríamos culminado cualquier duda que tuvieran con respecto al trabajo en el momento que lo vayan realizando, no duden en llamarme y preguntar, ¿me entienden? Decirme, bueno, que esta parte no la entiendo o lo he hecho en esta forma, etcétera. ¿Me entienden? ¿Ok? O sea, de forma interna yo los puedo ayudar, ¿ok? Eso es todo lo que tendría que decirles. Sí, me estoy comprometiendo, como les digo, hemos avanzado, por ejemplo, todo lo que hemos ido avanzando en diapositivas, se los he subido. De inmediato yo se los estoy subiendo estas diapositivas, cosa que también lo van a tener. Y bueno, pues ya tendrían las dos evaluaciones que vienen para por delante. Y eso sería, queridos colegas, compañeros, yo tendría con todo agrado de poder siempre colaborarlos a ustedes. Espero que esto les haya servido mucho. Sabemos que podría haber servido, se podría haber dado más, pero está programado en esa forma. Para mí es un gusto no haber estado con ustedes. Espero haberles abierto el panorama, haberlos introducido a lo que es el doctorado. Están en plena formación del mismo. Sabemos que no es nada fácil, pero tampoco es difícil. Es solamente ponerle perseveración y voluntad, ¿no? A que esta es su última, como quien dice, etapa de la formación académica que uno tiene. Claro está que uno siempre quiere más y quiere seguir formándose aún más. Y me alegra hartísimo para todos ustedes, ¿no? Que estén y, como les digo, perseveren hasta el final. A veces hay tropiezos en el camino, pero no hay cosa en la vida que no se pueda superar y que no se pueda uno culminar con esta fase. No se olviden que el último grado académico que se tiene es el doctorado. El postdoctorado es simplemente un apoyo al doctorado. No equivale a un título académico, es simplemente una certificación que se nos da en el postdoctorado. Les diré, y eso les digo por experiencia porque yo lo he hecho. Ya, entonces no es un título académico, es una certificación, vale decir que es un apoyo que le da al doctorado, pero que el grado máximo que uno llega a obtener es el doctorado. Así que tienen que ponerle todo el empeño, queridos compañeros, colegas. Yo también he pasado por lo mismo y el tiempo pasa. Esto es lo mejor que tienen a su favor, el tiempo pasa y pues hay que ponerle nomás el esfuerzo. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Muy buenas noches y será esta otra oportunidad. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, Erika. Buenas noches a todos, Juan Manuel, a todos Buenas los... noches, doctora. Un gusto conocer. Muchas gracias por su Igualmente, atención. Juan Manuel, ha sido un gusto, lo mismo Erika, y a todos los que han estado dentro de este. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. José, también lo mismo. Muy buenas noches a todos.